Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es el día que ha hecho el Señor, día de alegría y de gozo. Estoy sumamente emocionada y contenta como siempre que me puedo reunir con ustedes y sabemos que en este día Dios nos va a proveer una información nueva y adicional para el conocimiento y el crecimiento en nuestro caminar espiritual y cristiano. Saben y ya se han dado cuenta que tenemos una nueva escuela, una nueva clase y vamos a estar tocando el Evangelio según San Lucas. Como siempre les indico, tengan a la mano su libreta y bolígrafo para que hagan anotaciones. También puede ser que tengan la Biblia porque en algún momento dado pueda ser que utilicemos algún versículo directamente desde la Biblia. Les recuerdo que en muchos momentos les hago un screenshot y es que le acerco a la pantalla una página porque tiene mucha información que entiendo y comprendo que ustedes deben de tener esa foto para que después puedan leerla y repasar la misma. También saben que les menciono muchos versículos bíblicos que no todos se leen en la clase, pero los mismos usted simplemente los anota y cuando usted tenga el tiempo disponible para nuevamente repasar la clase, pues pueda leer esos versículos y entender y comprender un poquito más lo que se toca en la misma. Pero como siempre les indico, hay que orar porque el Espíritu Santo que está aquí con usted y conmigo se mantenga dirigiendo y tome el control de todo lo que aquí se diga y de lo que aquí se haga. Así que te pido por favor que me acompañes a orar. Amén. Padre bello, Padre santo, Padre bueno, poderoso Dios, te glorificamos y te damos gracias, Señor, en este día que nos has permitido llegar a esta escuela bíblica. Señor, utilízame como tu instrumento. Permite que todo lo que ya tú me has dado a mí, yo lo pueda transmitir de una forma certera, sencilla y clara para todas aquellas personas que me están escuchando, puedan entender la misma y que no solamente la puedan entender, Señor, que la puedan poner en práctica para su crecimiento y madurez espiritual. Siempre te digo, Dios, que toda la gloria y toda la honra es tuya, porque solamente tú la mereces. Somos tu instrumento en este momento y te pedimos que estés con nosotros como siempre, como poderoso gigante. Oh Maestro Divino, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y vamos a dar comienzo inmediatamente a la clase de hoy. Y como pueden leer, el libro de Lucas o el Evangelio de Lucas es también otro evangelio anónimo porque no está firmado por nadie en específico. Algunos estudiosos admiten que en este libro se lleva una tradición básica que nos indica de que Lucas sí pudo haberlo escrito y nos informa en los que han estudiado que Lucas había podido ser un hombre de nacionalidad siria de Antioquía y que su familia posiblemente pudo haber sido una familia pagana, o sea que Lucas originalmente su familia no era cristiana o no conoció o no conocía a Cristo. Lucas, luego que se convirtió o que aceptó el Evangelio o aceptó a Jesucristo como su Salvador, se encontró con nuestro amigo Pablo. Imagínense, con Pablo, el maestro Pablo. Y fue y llegó a ser un fiel compañero de Pablo por muchos años, tanto así que hay un momento dado que comparten cárcel o celda mientras estaban, o prisión, mientras estuvieron en Roma. O sea que podemos entender que Lucas fue una persona que anduvo bien de cerca con Pablo y tuvo algunas de las experiencias, por decir, no tan buenas que Pablo tuvo, él las compartió también con él. Lucas fue influenciado por Pablo, como les dije, porque estuvo caminando con él y de una forma u otra se entiende que Lucas puede haber muerto en Beocia o en Tebas y que él escribió su obra literaria, por decir literaria, en Acaya. Continuamos. También aquí les conseguí una lámina
donde representa, déjame acercárselo un poco para que la vean un poquito más cerca, perdónenme. En esta lámina se puede ver a Lucas. ¿Ven a Lucas aquí? O sea, por lo menos la lámina que hacen de él. Porque Lucas lo han simbolizado siempre mediante un buey o un toro. Porque el Evangelio de Lucas comienza con la visión de Zacarías, y el de Zacarías en el templo, y también en el templo es donde se sacrificaban los animales cuando los llevaban al templo para hacer sacrificio, y ahí siempre habían bueyes, ovejas, terneros que se iban a utilizar. Y los estudiosos catalogaron o pusieron como símbolo para Lucas un buey o un toro. Regularmente hacían esos dibujos y ponían cerca de él la imagen de uno de estos animales. El Evangelio de Lucas comienza en el templo, porque es cuando enseñan a la presentación de Jesús. Y en el libro de los Hechos, que también es la segunda parte del Evangelio de Lucas, a pesar de que están completamente divididos en la Biblia y tienen dos nombres diferentes, el libro de Hechos es la continuidad del libro de Lucas. En el Evangelio de Lucas vamos a ver y a conocer el camino de Jesús, y en el libro de los Hechos vamos a entender y a estudiar las comunidades que caminaron mientras Jesús, o sea, caminaron siguiendo a Jesús. O sea que Lucas enseña a encontrar el camino hacia Jesús, y en Hechos nos indica las personas que comenzaron a caminar junto con Jesús, caminando con él. En el libro de Lucas, en su prólogo o comienzo, él acepta, tanto en Lucas como en el libro de Hechos, él comienza a dirigirse a un hombre o a alguna persona que se llamaba Teófilo. Aquí lo tengo escrito, lo dejé en azul. Teófilo, no se sabe a ciencia cierta o certeza de quién era, pero indican de que no pudo haber sido una persona de real. Algunos dicen que puede haber sido un seudónimo, porque Teófilo significa amigo de Dios. Y ustedes saben que muchas veces los escritores pueden utilizar un nombre o un seudónimo para referirse a ellos mismos, pero algunos estudiosos indican, y lo vamos a ver más adelante, que sí, Teófilo fue una persona real, por la cual Lucas le escribía para hacerle referencia. Recuérdense en que las cartas eran dirigidas a alguna persona, y en este caso pues el libro de Lucas también era dirigido a una comunidad. Quiero indicarle que el libro de los Hechos termina cuando Pablo llega a Roma, y según Lucas, Roma, esa ciudad, simbolizaba lo que decían los confines del mundo. Recuérdense que en las instrucciones o la gran encomienda que Jesús le dejó a los apóstoles antes de su ascensión era que id y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Pero dice que vayan a Jerusalén, a Samaria, a Judea y hasta los confines del mundo. Y para Lucas, él catalogaba los confines del mundo llegar hasta Roma. Así que en ese sentido, Lucas, para él, ya había llegado a los confines del mundo. Continuamos. Dice el libro del autor de los Hechos, además también hace un prólogo. Un prólogo es una introducción, una explicación al comienzo de toda su obra, tanto en Lucas como en el libro de Hechos. Y en ambos libros, a pesar que estamos estudiando Lucas, pero tengo que mencionarlo, en ambos libros se ve que hay un mismo pensamiento, hay un estilo homogéneo, parecido o igual en ambos libros, y por eso indican de que ambos libros fueron escritos por la misma persona, y aquellos estudiosos que encontraron indican que fue Lucas el que escribió ambos libros. Dice también la tradición
de que Pablo de Tarso menciona a Lucas como el médico querido. En la epístola de Colosenses, cuando él escribe a los colosenses, menciona a su médico querido. Esta atribución o señalamiento a Lucas entre todos los discípulos que Pablo tuvo, se utiliza el término médico para este personaje. Acá, aunque no lo dicen en ningún lugar, entendemos, y usted y yo sabemos, aquellos que hemos leído la Biblia, que Pablo tuvo muchas situaciones y acontecimientos, y en muchos de ellos fue hasta de salud. Y no podemos dudar que tal vez Lucas, siendo un médico en la realidad, estaba con Pablo para atenderlo y ayudarlo en cualquier situación de salud apremiante que él tuviera, que tuvo muchísimas, hasta momentos de latigazo, momentos de enfermedad, el famoso aguijón que todavía nadie sabe a ciencia cierta de qué se trata, si era una enfermedad física o una enfermedad emocional, sentimental, pero como quiera, Lucas estaba con él y lo acompañó en casi todos sus viajes, en muchos años de sus viajes. Según la tradición, entienden los conocidos o los entendidos que Lucas nunca conoció a Jesús personalmente, porque después de su conversión al cristianismo, entonces viajó a Roma, y allí en Roma es que conoce a nuestro otro amigo Pedro y a Marcos. Recuérdense en que Marcos fue también muy unido con Pedro y anduvo con Pedro muchos tiempos, y Marcos escribe basado en lo que Pedro le enseñó y le explicó. En algún momento dado, Lucas en uno de esos viajes se encontró con Pedro, que sí fue discípulo directo de Jesús, y de Pedro adquirió una información. Fue discípulo y acompañante de Pablo, que aunque Pablo no fue un apóstol ni discípulo de Jesús, usted y yo sabemos a través de la Biblia que él tuvo un encuentro personal con Jesús y estuvo un tiempo apartado con él. Así que el mismo Jesús le tiene que haber dando información y detalles de lo que se tenía que escribir en la Biblia. A pesar de que no anduvo con los apóstoles, sí tuvo ese conocimiento. También se entiende, basado en los estudiosos, de que nuestro amigo Lucas conoció en algún momento dado a María, la madre de Jesús, la madre terrenal de Jesús, hombre. Al conocer a María, esto le permitió a Lucas conocer unas áreas y unas informaciones que simplemente y únicamente se la podía dar la misma mamá de Jesús. Información tales como la infancia de Jesús, que Lucas la menciona. Lucas menciona la famosa presentación de Jesús en el templo, y solamente María pudo haberle dado esos detalles porque ella pasó ese acontecimiento. También, al conocer a María, Lucas tuvo la oportunidad de tener detalles de la visita que le hizo María a Isabel, su prima, cuando Isabel estaba embarazada de Juan. ¿Se acuerda? Que ella fue y se encontró con Isabel, y María ya estaba embarazada también, pero Isabel tenía más tiempo. Y solamente María puede haberle informado y explicado a Lucas el famoso cántico Magnificat, que es cuando María recibe la anunciación por el ángel de que va a concebir a un hijo y de que este hijo vendría a salvar al mundo. Ella hace este maravilloso cántico que le llaman el Magnificat, donde a la postre ella dice: sea tu sierva, aquí está tu sierva, y alaba y reconoce al Señor y acepta ese llamado sumamente importante que Dios le hace a ella. Y solamente a través de la información de Lucas
es que a través de la información de María, es que Lucas pudo haber tenido dichos detalles. Continuamos. El libro de Lucas, aquí le pongo, algunos lo conocen el Evangelio de Lucas, otros lo conocen como el Evangelio según San Lucas, le ponen santo. En griego se escribe así, katak akut, no sé la palabra como se deletrea, y es el tercero de los 4 evangelios que hay en el Nuevo Testamento y es el más extenso, que tiene 24 capítulos. Recuerdan que Marcos tenía solamente 16 y Lucas casi iba a duplicar. Y entra dentro de los 4 evangelios autorizados por el canon en el Nuevo Testamento. Ya estudiamos Mateo, el segundo fue Marcos, ahora estamos en Lucas y próximamente pues tendremos el libro de Juan. Lucas es el que relata la vida de Jesús de Nazaret, centrándose especialmente en su nacimiento, en su ministerio público, en su muerte, en su resurrección y termina su relato con su ascensión al cielo. El propósito principal de Lucas en esta obra maravillosa es escribir la historia, la vida y la muerte y la resurrección de Jesús, tomando como base las personas que están fuera de la fe y la cultura judía, que pudieran entender entonces mucho mejor el mensaje de salvación. Aquellas personas fuera de la fe como que lo reciben más fácil, pero aquellos que tenían la cultura judía pues eran un poquito más difíciles de hacer entender que verdaderamente Jesús era el Salvador. Y únicamente contando, detallando las vidas y la vida de Jesús y aún su muerte es que estas gente podían entender. Otra de las cosas sumamente importantes del libro de Lucas es que es el que más se aproxima a un concepto posiblemente como historia, una historia como si fuera actual. Pero su evangelio finalmente lo que quiere ser un evangelio pastoral, porque la intención principal de Lucas es profundizar en la fe de las personas, mostrando a Jesucristo como el verdadero y único Salvador que ellos estaban esperando, y resaltar y exaltar y proclamar el espíritu misericordioso que Dios Jesús tuvo en todo momento con toda persona. Así que eso es sumamente importante para Lucas, que las personas pudieran entender que verdaderamente Jesús, con todos sus hechos y situaciones, era verdaderamente el Mesías que estaban esperando. Lucas, por tener una expertise, por decir profesional, fue bien cuidadoso en su trabajo y probablemente comenzó a hacer estos 2 libros de forma individual, que debían de haber sido una continuidad uno del otro, pero a la postre terminan siendo 2 libros, que uno lleva su nombre, el Evangelio de Lucas, y el segundo libro, como les dije anteriormente, es el Hecho de los Apóstoles. ¿Y por qué el Hecho de los Apóstoles? Porque ahí comienzan a hablar directamente de la tarea que cada uno de los apóstoles hizo. Le voy a poner un screenshot de esta página, porque, déjame quitar esto de aquí. Un screenshot de esta página, se lo voy a acercar. 1, 2 y 3. Screenshot. Con esta información, Lucas lo que quiso transmitir en su libro era lo siguiente: que Jesús, el Hijo del Altísimo, como lo menciona en Lucas 1:32. Lucas 1:32. Ese Hijo del Altísimo representa el último capítulo del desarrollo de la humanidad. En Lucas 1:32. Luego se relaciona a su experiencia terrenal, manifestándolo o indicándolo o señalándolo como el Hijo del Hombre, que lo puedes leer en Lucas 6:22. Lucas 6:22. Lo cual significa que Dios ha venido a establecer su reino
entre nosotros y con nosotros. Así que vemos que Lucas nos está invitando en su libro a participar de esta nueva realidad humana y esta definitiva realidad humana que lo puedes leer en Lucas 17, versículos 20 al 21. Lucas 17, versículos 20 al 21. Y vamos a ver, le voy a acercar esta otra hoja. 1, 2 y 3. Amén. Aquí vamos a ver desde el prólogo del Evangelio, desde el comienzo, desde la introducción del Evangelio de Lucas, que eso lo vas a poder ver, claro, en el capítulo 1, de los versículos 1 al 4. Lucas revela una preocupación que él tenía y para resaltar y aclarar esa preocupación le dice a los oyentes o a los lectores de su libro luegamente de que las historias que él va a estar contando, estos acontecimientos fueron ciertamente reales, o sea que no son cuentos de camino, que son ciertamente reales. Eso él lo dice. Dice, la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísima, certifica que es cierto, en Lucas 1:1. Y en Lucas 1:2 dice que él, no habiendo vivido personalmente, hay que lo recalca, con Cristo, pero puede proclamarlo porque lo que él sabe nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron. Él dice, aunque yo no estuve con Jesús, aunque yo no tuve esa oportunidad, lo que yo les estoy escribiendo fue basado en lo que nos enseñaron los que estuvieron caminando con él día a día. Recuérdense en que él conoció a Pedro y también conoció a Pablo, dos personas sumamente importantes en el caminar y en el ministerio de Jesús. Y como tercero, conoció a María, que le da otros detalles. También él hace recalcar y hace notar que de antemano de él escribir este libro, él caminó e investigó, dice Lucas 1:3. Caminó e investigó con diligencia todas las cosas desde su origen. Nos está indicando que antes de que él escribiera, él analizó, buscó, estudió, investigó para poder escribir lo que está en su obra magistral. Aunque el Evangelio de Lucas lo consideran como un género literario, o sea, un libro, la obra de Lucas lo que quiere enmarcarse principalmente es relacionado a la historia helenística de Jesús, la época en que Jesús vivió. Y eso nos los recalca en su presentación, indicándonos de que él ha investigado y de que los hechos fueron reales. No es un cuento, no es una fábula, sino que verdaderamente fueron cosas que acontecieron. También él recalca en ese prólogo, en esa presentación de su libro, que hace una narración y no es que habla como Marco, que Marco en la forma como escribe su libro es él hablando. Aquí Lucas lo que está es recordando y narrando cosas que otras personas realizaron. Muy frecuentemente durante el libro de Lucas, en la forma como él habla, muchas veces como que está criticando, vamos a poner criticando, o señalando cosas que Marcos escribió, pero en sí lo que él quería pretender era acercar el texto y el acontecimiento al género histórico real de lo que había acontecido. En algunos momentos pone fechas o acontecimientos sincronizados o en forma sincrónica, como el inicio del Evangelio desde el Lucas 1:5 hasta el capítulo 2. Él comienza a detallar y a señalar acontecimientos uno detrás del otro de forma sincronizada.
Y entre esos está la historia del comienzo de Jesús en este caminar. Usa también muchos discursos en boca de personalidades importantes como María, como Zacarías y otras personas que él menciona. Y algunos de estos hechos son incluidos dentro de la historia grecorromana. Y Lucas lo utiliza dentro de su libro. También hay unas partes importantes en el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo cual también, a pesar de que no estamos hablando del hecho, pero es que se unen. Es bien importante que en el Hechos de los Apóstoles, Lucas también menciona su primer tratado, que fue dirigido a Teófilo. En el libro de Hechos, él hace referencia de ese primer tratado, y ese primer tratado viene siendo el primer libro, que es el de Lucas. Así que estamos viendo que en ambos prólogos, tanto en el de Lucas, que es en los versículos 1, capítulo 1, versículos 1 al 4, Lucas 1 al 4, y en el prólogo del libro de los Hechos, desde el capítulo 1, versículos 1 al 5, él hace alusiones o mensajes respectivos uno del otro, y eso corresponde a los escritos griegos de aquel momento. Lucas verdaderamente se preocupó y se ocupó por narrar, contar, explicar de forma bien inteligente y ordenada cuanto sabía de la persona y del ministerio de Jesús. Nunca su propósito era escribir una biografía, sino que él lo que quería escribir era un evangelio. ¿Y qué es un evangelio? El evangelio son buenas nuevas, y estas buenas eran de salvación y unas buenas para el mundo, para indicar que su Salvador había llegado. Su intención no estuvo simplemente orientada a dar a conocer la vida y las características y la personalidad y la actividad de Jesús, sino que él trajo todo este relato y este acontecimiento para ponerlo y situarlo en el momento religioso, en el momento político, en el momento social, y te diría que económico y cultural y espiritual que desarrolla todo ser humano. Aquellos que han estudiado saben que cuando se habla de este tipo de contexto, lo catalogan como el 611, que es una categoría, una palabra en latín, 611, que corresponde al contexto histórico, cultural, social, económico, religioso y político de ese acontecimiento, y todo lo que se escribe tiene que ver y se debe de basar en toda esa situación. Por eso Lucas se dedica a detallar y ultimar, por decir así, acontecimientos sumamente importantes en esa época de Jesús caminando. Lucas escribe desde la fe que él tenía a provocar la fe en las demás personas, y en ello es un testimonio fehaciente de que Jesús era el verdadero Mesías, que había venido a la tierra al cumplir el perfecto plan de Dios el Padre para todos los seres humanos, incluyendo todos los tiempos de la generación. El Evangelio según San Lucas, regularmente usted lo va a verle escrito en la Biblia como L mayúscula y C. Eso simboliza Lucas. Y el Evangelio de Lucas se ajusta en términos generales a los esquemas que utilizó Mateos y utilizó Marcos. Se advierte o se indica que Lucas trabajó un poquito más, pulió un poquito más, se fue un poquito más a los detalles en relación a lo que estaba escribiendo, y por eso se esmeró. Desde un punto de vista literario, gran parte del material que Lucas utiliza son
muchos de ellos también utilizados en los evangelios sinópticos que encontramos en los demás evangelios, en los anteriores, ¿verdad? Y también podemos indicar de que vemos que Lucas, en lo que escribe, nos demuestra que tenía un dominio perfecto, por decir así, del idioma y de la riqueza del vocabulario de su época. Mateo y Marcos, pues tal vez porque no tenían la expertise o no tenían la educación que tenía Lucas, pues utilizan otro tipo de vocabulario. Pero esa amplitud de conocimiento que tenía Lucas manifestó y pudo reproducir casi fielmente la forma de hablar de los arameos. Esto sobre todo lo utilizó dentro de los discursos que Jesús realizó mientras estaba hablando. Así que de esta forma y manera Lucas introduce en su evangelio simetismos o palabras griegas que se alejan del nivel culto al cual él estaba acostumbrado a estar. Simetismo podemos decir que pueden ser palabras, refranes, vocabulario común que las personas tenían en aquel tiempo, y él lo introduce dentro de su libro para que las personas como que se puedan identificar más con lo que él estaba hablando. Quiero decirte que la mayoría de los autores, ahora vamos a ver por qué se basan algunos, por qué sí y por qué no, en los tiempos en que Lucas escribió esta obra literaria o histórica o este evangelio. Muchos dicen que Lucas escribió este libro para los años 80 después de Cristo, porque en el capítulo 21 Lucas menciona o hace alusión a la destrucción del templo de Jerusalén, que eso aconteció en el año 70. O sea que aparentemente, basado en lo que él escribe en el capítulo 21, él lo que está es relatando un post-evento, algo que ya sucedió, un post-evento. Esto quiere decir que Lucas estaría poniendo en boca de Jesús cosas que no se habían cumplido. Y tú dices, adiós, ¿cómo que él está poniendo en boca de Jesús acontecimientos que no habían cumplido? Porque si esto sucedió en el año 70, en la destrucción del templo de Jerusalén, Jesús lo menciona y vamos a verlo aquí. Cuando Jesús menciona, dice, y así refiriéndose al templo, Jesús dijo: llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida o derribada. Y respondiendo a la pregunta de cuándo sucedería, responde Jesús: cuando oigáis hablar de guerras y de revoluciones, no os aterréis, porque es necesario que suceda primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso también lo puedes leer en el capítulo 24. Aquí vemos que Lucas registra que Jesús habla de algo que todavía no había acontecido, porque fueron 70 años después de la muerte de Jesús que acontece este acontecimiento. Y Jesús, Lucas lo pone a Jesús mencionándolo él a las personas. Por eso es que muchas personas indican de que Lucas está hablando informaciones que van a dar detalles de sucesos que fueron tardíos, pero lo está dando previo. Y un ejemplo nos habla, una información que encontré, que en el papiro P75, que fue encontrado, fue encontrado para los años 200 después de Cristo. En esos papiros, Lucas menciona mucha información y hace que el estudioso Irineo de Lyon, que está aquí, Irineo de Lyon, y fragmento
el fragmento Muratari, Irineo, hace que el Irineo de Loi y el fragmento Muratari, que fueron para los años 180, ambos fueron encontrados o utilizados en el siglo I y en ambos habla relacionado a lo que Lucas está hablando aquí. Así que están indicando que la conclusión también abrupta o cortante, por decir así, en el cual termina el libro de El Hecho de los Apóstoles, que es la segunda parte del libro de Lucas, es como que contrario, porque en ese terminal no se narra la muerte de Pablo, que esa muerte acontece mientras estaba el rey Nerón para el año 64. Y en el libro de Lucas, en el libro de los Hechos, no lo menciona y como que corta tanto Lucas como el libro de Hechos este acontecimiento. También estos estudiosos dicen que sostienen esta información tardía por el aparente corte que él hace en su evangelio, porque él como que termina tajantemente su libro, porque para él ya él había llegado a los confines de la tierra cuando llegó a Roma, y para él entendía que no había nada más que escribir porque ese era el final de lo que él tenía que decir. También hablan de un nosotros, y tanto Pablo lo menciona en sus escritos, y eso fue en los años 50 después de Cristo, y indica también relacionado a ese nosotros en la segunda epístola de Pedro. Ambos están hablando de una misma persona, de nosotros, y entienden que ese nosotros es la persona que habla, tanto Pablo como Pedro, y incluyen a Lucas en ese acontecimiento. Hay otros estudiosos que hablan de la datación temprana, y quiero tocarles aquí. Yo les traigo esta información para que ustedes sepan los pros y los contras y lo que dice uno y lo que dice el otro. Muchos estudiosos indican que lo que Lucas puso ahí eran acontecimientos que ya habían pasado y que no había sucedido. Porque, un ejemplo, exponen que Lucas en el capítulo 21 no da ningún detalle histórico de la destrucción de Jerusalén, sino que toma imágenes y detalles del Antiguo Testamento, como lo pueden buscar en Jeremías 24, Zacarías 12, Esdras 9, en el Salmo 79, y Ezequiel 40-48, y en otros muchos más, donde hablan de la destrucción del templo. O sea, como que él está trayendo información que está puesta en otros libros previamente. Como esto, le estoy poniendo aquí. Un ejemplo en Zacarías 12 indica: Judá será sitiada, lo mismo que Jerusalén, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Es algo parecido a lo que Lucas escribe, que Jesús escribió o habló. También el B dice en Zacarías 14, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas serán saqueadas y violadas las mujeres. O sea, que ya en el Antiguo Testamento Zacarías está mencionando información de la destrucción de Jerusalén. Otro argumento que utilizan estos estudiosos para refutar o indicar el año exacto, o si lo dijo o si no lo dijo. Yo no soy teóloga, yo simplemente traigo la información que conseguimos para darle esta clase. También vemos que Ezequiel menciona también esta información relacionada a la toma de Jerusalén por Nabucodonosor, y describe que la ciudad de Jerusalén va a ser sitiada, tomada, controlada,
En Ezequiel 24 pueden leerlo, y en su capítulo 33 aporta descripciones detalladas de lo que pudo haber obtenido Lucas para escribir su libro. Esta misma línea de argumento que tienen estos estudiosos se dice que es una profecía por post-eventus, o sea, es un evento que ya pasó, pero que se está redactando o contando en este momento, pero que pudo haber sido enriquecido, la descripción aluciendo, por ejemplo, el fuego, pues el templo fue incendiado. ¿Qué es una historia post-evento? Algo que ya aconteció, para que ustedes entiendan. Estoy segura que todos los que me están oyendo pasamos la época del huracán María. Y si usted o yo hiciéramos en este momento un recuento, una historia, un relato, estaríamos utilizando acontecimientos que pasaron hace 3 años y medio atrás para contarlos hoy. Y eso sería una profecía post-eventus, porque estamos hablando de algo que ya aconteció y lo estamos utilizando en el momento de hoy. Y eso le acontece, según estos estudiosos, a Lucas, porque para ellos Lucas utilizó acontecimientos que ya estaban escritos en el Antiguo Testamento y los incluye en su libro. Quiere también decir en el Antiguo Testamento, en Daniel 9:26, Daniel 9:26 también nos habla de la destrucción profética del templo de Jerusalén. Y dice en Daniel 9:26 que será quitada la vida a un ungido, mira para allá, y no le quedará nada, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. También hay otros estudiosos que hablan, como Flavio y Josefo, hablan también en sus estudios y en sus relatos con relación a la destrucción de Jerusalén. Quiero indicarles que ni el Evangelio de Lucas ni en el libro de los Hechos de los Apóstoles se menciona el cumplimiento exacto de esta profecía, de lo que supone de que el inicio de un templo no había sido destruido al momento de escribirse estos libros. Especialmente se considera, como les dije, que es un relato post-eventus, tal como lo dice Juan 21, 18, 19, Juan 21, 18, 19, y habla también sobre la muerte de Pedro, y en Hechos 11, 28, probablemente es el periodo de hambre que aconteció según los estudios de Claudio. Quiero decirles que las recomendaciones de Jesús de huir a las montañas de Jerusalén cuando acontezca eso no fueron seguidas por los conocedores de esa época, sino que se fueron, en lugar de huir para, como decía Jesús, lo que hicieron fue que se fueron a Transjordania. En el capítulo 8 de la segunda epístola de Pablo a los Corintios, Pablo alude que envió, para ver la relación de Lucas con Pablo, traigo esto. Pablo alude que envió a Tito a Corintios y reza la palabra de la siguiente manera: al hermano cuyo nombre es renombre a causa del evangelio se ha extendido por todas las iglesias y que fue designado por elección de todas las iglesias como compañero de nuestros viajes. Los estudiosos indican que ese segundo compañero, ese hermano que acompañó a Tito a ese viaje, fue Lucas, el que acompañó, ese que va con nosotros, el que se interpreta como el hermano que menciona Pablo, fue Lucas, y que la proclamación del evangelio solamente podía realizarse llevando consigo un libro que fuera escrito de todos esos acontecimientos.
Estas cosas, por decirle así, de que algunos indican de que escribió cosas que fue enseñada por Pablo y Pedro, o que utilizó acontecimientos previos ya mencionados en el Antiguo Testamento, ahí es que comienza, por decir así, siempre lo va a ver. En el siglo XX comenzaron a plantearse algunas dudas con datos a la tradición o lo que estaba escrito, para poner en duda la autoría de este libro. La atribución a Lucas presenta un problema para algunas personas, sobre todo y muy importante, la diferente visión de Pablo y de sus iglesias, que presentan un evangelio de otra manera como lo hace Pablo. Vuelvo y le digo que a pesar de que Lucas anduvo con Pablo, no necesariamente tenía que escribir exactamente como Pablo escribió. Y esto pues trae algunas dudas de la autoría del libro de Lucas. De lo contrario, podríamos decir y afirmar que el prólogo o la introducción que hace Lucas puede deducirse que no conoció personalmente a Jesús, y eso se sabe porque él lo menciona. Muchas veces la gente quiere quitarle la autoría porque dice que él no conoció a Jesús y habla mucho detalle, pero él lo menciona claramente en su introducción, de que él investigó con diligencia, con preocupación, con responsabilidad todos los orígenes, y lo investigó con aquellas personas, testigos oculares y servidores de la palabra. Así que muchos entienden que probablemente Lucas tampoco ni siquiera fue habitante de Israel, ya que sus conocimientos de geografía o sus conocimientos de regiones, y en muchos casos conocimiento de las costumbres judaicas muy en general, muchas veces se equivocaba en la forma como los escribía o como los explicaba. Aquí vamos a ver a uno de estos estudiosos, el señor J.H. Cadbury. Estudió la afirmación del canon de Muratori, que fue el canon que organizó, aprobó y unió a todos estos libros de la Biblia. Él indica que para entender cómo se puede haber llegado hasta allí, debe de buscar los contextos históricos, y así pues descubre que en ese tiempo, cuando se está formando el canon, se dan dos fenómenos muy particulares. El primer fenómeno que surge para ese canon, o algo que ayudara en el canon, se entiende atribuir los textos sagrados a personajes con autoridad, como Pablo, como Pedro, como Bernabé. Esto fue algo como una banderita que ellos levantan, porque regularmente para estos libros sumamente importantes dentro del canon deberían de haber sido personas con nombres influyentes o conocidos, y personajes con autoridad que para ellos, a Lucas no lo tenía. Por otro lado, la tradición se incrementa a partir de los datos existentes en los textos. Por ejemplo, si Pablo habla de Lucas como médico, en sí encontramos un personaje que se llama Lucas, y vamos a decir y entender que verdaderamente fue un médico. Así que este mensaje o esta alusión de Pablo en sus escritos mencionando a Lucas, entendemos que Lucas sí fue real, indicando que Lucas el médico, entendemos que verdaderamente era su profesión y que Lucas era el médico que Pablo menciona. Así que de este modo, ya que Pedro y ya que Pablo hablan o sugieren
o mencionan a Lucas, por eso es que lo aceptan en el canon. Llega a la conclusión este canon de Muratori, que indica que no, ellos indican que no tiene un valor histórico, pero sí que es, para ellos no tiene un valor histórico, pues lo que dice no es que él lo vio personalmente en carne y hueso al Señor, pero sí que tomó información detallada de estas personas que conocían verdaderamente a Jesús, y por eso es que atribuye a la sección nosotros. Entendemos de que él buscó información en aquellas personas que sí tuvieron conocimiento de Jesús. Ya estamos casi concluyendo esta parte. Y dice otro estudioso, J.M. Creed, Lucas no es una personalidad prominente en la época apostólica. Si el Evangelio de los Hechos de los Apóstoles no hubiera primero basado bajo su nombre, no hay razón obvia por la cual la tradición debería habérselo atribuido a él, a Lucas. Esos son comentarios de algunos estudiosos. Pero, por otro lado, el mismo Cadbury admite que su propuesta de cómo se llegó a afirmar que el compañero de Pablo en la sección nosotros en el libro de Hechos era Lucas en Colosenses es una conjetura. Quiero indicarte, y traje todo esto a colación en la primera parte del estudio del libro de Lucas, para que vean que en este libro hubieron más conjeturas y más críticas, por decirlo así, que en el libro de Marcos. Han indicado algunos estudiosos de que no debe haber sido Lucas el que escribió este libro. Pero vuelvo y te recalco que lo importante no es si lo escribió o no lo escribió. Lo importante es que está incluido en nuestra Biblia, que fue al final aprobado por el canon y fue muy, muy importante preservado y guardado por el Espíritu Santo, que es el que mantuvo y todavía guarda toda la Biblia, todos sus relatos y todas sus historias. Tú preocúpate por leerlo y por fe y para fe, piensa que verdaderamente fue Lucas, y vamos a ver en la segunda parte todo lo que Lucas habla en su libro, que es sumamente importante para tu crecer y para mi crecer. Espero que hayas aprendido un poquito de la historia del comienzo del libro de Lucas, pero en la próxima vamos a irnos a profundizar en la palabra que Lucas escribió. Me despido de ti en este momento, nos vemos próximo y te digo como siempre, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti y en todos los tuyos paz. Y terminamos esta clase y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.